Muy buenas noches, amables televidentes. Aquí estamos en Acción Cooperativa TV y más por Telecontacto Canal 57 para todo el país y para todo el mundo a través de todas nuestras plataformas digitales. En este día maravilloso, en este domingo, que ya por la noche con estas temperaturas frescas, agradables que estamos disfrutando, pues uno duerme bastante bien, hay que decirlo. Ya nos preparamos, nos adentramos a lo que es el segundo mes prácticamente del invierno, y eso pues trae consigo este clima tan afortunado. Desde aquí nuestro abrazo como cada domingo para que compartamos esta hora siempre con un tema bien interesante, las canciones, los cumpleaños, en fin, diversas informaciones, pero sobre todo lo más interesante es que tratamos de educar, de orientar a través de nuestro espacio Acción Cooperativa TV y más. Y estamos en un mes muy importante que, si se quiere, podría ser el principal mes del año, no porque sea el primer mes, sino porque también en ese mes se han dado tantos acontecimientos a través de la historia que uno tiene que naturalmente hacer hincapié en el mes de enero. El primer día del año empieza el año nuevo, luego viene acontecimiento a veces muy triste como la muerte de los deportistas en Río Verde, que cada 12 de enero se celebra, se recuerda aquí en Santiago, la muerte de los palmeros, en fin, tantos acontecimientos, pero hay uno que marca un hito desde la fundación de la República y que tenemos que hacer referencia necesariamente todos los días para no olvidarlo. El nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, que precisamente en este mes se celebran 208 años de su nacimiento. Y como es un pueblo que siempre está tras la educación y tras aumentar sus conocimientos, en esta noche vamos a agotar la primera parte del programa tratando sobre la vida de Juan Pablo Duarte, porque Juan Pablo Duarte no solo es el padre de la patria, sino el guía que en términos de valores y principios en este país estamos llamados cada dominicano a emular, a imitar. Y está con nosotros nuestro querido hermano Miguel Beato, que ustedes ya conocen bastante bien, y quizás mejor que yo muchos de ustedes, que además de comunicador es una persona que se ha dedicado a estudiar la historia dominicana con conocimientos vastos. Entonces, con él quisiéramos en esta noche hablar un poquito sobre esa vida tan importante que fue la de Juan Pablo Duarte, y también vamos a estar abarcando la situación que en este momento pues la República Dominicana se plantea, porque como todos sabemos, aquí vivimos con un pro-haitianismo y un anti-haitianismo desde 1844 y posiblemente desde antes de esa fecha. Por eso que debemos de profundizar y siempre recordar el porqué. Vamos a estar también escuchando las declaraciones del presidente Abinader a raíz de un encuentro con el presidente Moïse, y también del ministro de Obras Públicas y del presidente del Instituto Duartiano. Miguel, bienvenido, buenas noches, esperando que te encuentres bien con toda tu familia para que estemos listos para tratar este importante tema. Pedro, agradecido por la invitación, nueva vez acá en su programa Acción Cooperativa TV y más, ¿verdad? Cuando usted hace a modo de un introito con relación a la fecha, mes de enero, mes patrio, y que más adelante ya viene febrero. Sí, que es el Día de la Independencia, 27. En el contexto en el cual
estamos ahora en un contexto muy convulso, a nivel internacional incluso, y en el caso nuestro particular, como la ínfula en materia de chauvinismo, y cuantas veces he citado a el chauvinismo, me refiero a la figura de Nicolas Chauvin, aquel hombre francés, militar de la Guardia Napoleónica, que tiene un espíritu, se considera uno de los espíritus más elevados en materia de nacionalismo. Y por eso siempre cuando se habla de nacionalismo o neonacionalismo, particularmente yo recurro a la figura de Chauvin, de Nicolas Chauvin, porque el nacionalismo exacerbado, es el que onubila, que termina cegando al ser humano. Y en medio de ese contexto, entonces, hablar de la figura de Duarte, Duarte que entendía la importancia de lo que era luchar por el propósito de la emancipación de la República Dominicana en materia de independencia, y el Duarte aquel que nace incluso en un periodo conocido como la España Boba, ese proceso que termina incluso a partir de 1821 con la llamada independencia efímera. Figura central, doctor José Núñez de Cáceres. Pero como acá es Duarte, a Duarte siempre, Pedro, lo evalúo y lo analizo dentro del contexto político. ¿Por qué dentro del contexto político? Porque más allá del Duarte que nace en 1813, 26 de enero, aquel Duarte con apenas 25 años de edad, fundar la Sociedad Secreta La Trinitaria, 1838, que más allá a la visión que se tenía en función de adoctrinar, manejar, orientar a un grupo de jóvenes de esa burguesía, porque Duarte, podríamos decir que a la edad de 25 años, fundando la Sociedad Secreta La Trinitaria, pertenecía a esa burguesía mediana de la época. Su padre comerciante, que incluso de los primeros en el país tener efecto ferretero en la orilla del río Sama. Entonces, ese Duarte que regresa de un proceso de viaje, Europa, principio de Estados Unidos, luego de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, terminando en España. Ese proceso que Duarte vivió en España y la influencia incluso que recibió, porque Duarte llega a una España en una etapa convulsa en su historia. Socialismo utópico, nacionalismo, es decir, más allá a ese proceso que España vivía, si algo influyó en Duarte, fue la visión y el espíritu filosófico de los carbonarios en la Europa en la cual Duarte una parte de su vida vivió. La visión libertadora de los carbonarios en ese proceso en el cual Duarte tuvo que residir en España. Ya de regreso acá, decide lo que anteriormente cité, Sociedad Secreta La Trinitaria, que en el espíritu mismo de la Sociedad Secreta La Trinitaria, el objetivo buscado no se concretiza. Y aquí hay que resaltar lo siguiente. Uno de los miembros fundadores, conocido como el primer Judas dominicano, Felipe Alfau, vende las informaciones. Por eso se le llama el Judas, porque el Judas en el catolicismo es aquel que traiciona a Jesús. El Judas en el ambiente político de visión de independencia de Duarte y los demás trinitarios, Felipe Alfau traiciona a Duarte y a los demás miembros fundadores de la Trinitaria, porque tuvo la sagacidad, la cachaza de por dinero en esa época vender todo lo que se tenía como secreto. Por eso la Sociedad Secreta La Trinitaria, La confiabilidad, la traiciona. la traición. Y eso entonces automáticamente ponen atención a las autoridades haitianas. Recordar que desde 1822 hasta el 44, esta parte de la isla estuvo bajo dominio yugo haitiano. Duarte regresa al país, porque Duarte tiene que irse al exilio. Y posterior a la independencia, en marzo del 44,
es que Duarte regresa. Y ya en septiembre de ese mismo año, nueva vez al exilio. Recordar que posterior a la independencia, porque así lo quiso Santana, recordar que Santana, mediante lo que se conoció como la primera constitución del 6 de noviembre en la villa de San Cristóbal, el funesto artículo 210, que le daba poderes absolutos, dentro del contenido de dicho artículo estaba la implementación de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque era lo que Santana y su grupo entendía, y aplicaron la pena de muerte para los llamados delitos políticos. Y Santana y su grupo entendía que Duarte incluso era un traidor a la patria. Y por eso es obligado a tener que exiliarse nueva vez, hasta su regreso en medio de un proceso de la guerra restauradora, porque propio Santana anexa la República Dominicana a España en 1861. Y ya en el 64 Duarte regresa al país en medio de un proceso, como le digo, que se luchaba y que arrastra consigo lo que se conoce como la guerra restauradora. Tras Duarte llegar acá, en ese mismo año Duarte incluso tiene nueva vez que irse hasta morir en Caracas, Venezuela, en 1876. Todo ese proceso en el cual Duarte tuvo que luchar y morir en el exilio, desterrado, nos dice a nosotros que hoy incluso la sociedad dominicana no ha sabido valorar en su justa medida ni los principios éticos ni morales que tenía la idea en la cual se fundamentaba Duarte. Esas ideas, esos principios, naturalmente que son la vanguardia para que se dé la independencia del país, ese apego de ese grupo que Duarte fue conquistando, muy parecido a lo que es el sector cooperativo en el mundo, de ir organizando a la gente para que aprenda a reconocer las cosas que son posibles, a echar un país hacia adelante. Entonces, Juan Pablo Duarte, en este momento en que ya lo recordamos y que aún estamos todavía atados a lo que son los caprichos de mucha gente, unos que entienden que tenemos que luchar a rajatabla contra Haití. Ahí no se menciona, hay gente aquí que aquí no piensa ni que Francia, ni que España, que fueron, que no solo fue Haití. Yo creo que Haití fue un punto de que tomó la Francia para tener sometido a ese control por ahí, pero que básicamente la responsabilidad que hoy podremos nosotros tener con los haitianos tendrían que ser más bien los franceses, los llamados a tener esa responsabilidad. Pero nos encontramos realmente, como usted dice al principio, mientras vemos imágenes de nuestro Juan Pablo Duarte, en una situación donde el debate de las ideas todavía no es casi ni permitido entre los dominicanos, porque hay unos que son tajantemente opuestos inclusive a que se le dé ayuda a Haití, y hay otros que naturalmente entre los que me encuentro yo que entienden que hay que colaborar siempre que la situación lo permita, con los más necesitados, y Haití es el país que nos queda más cerca y necesita realmente de nuestra ayuda. No que se mantenga, pero sí necesita. Yo, antes de continuar con lo que es el desarrollo de la vida de Duarte, voy a querer que el señor, a raíz de un encuentro que sostuvo el presidente haitiano con el presidente nuestro, Luis Abinader, que trajo muchas reacciones de esos sectores. Hubo que pronunciarse la gente
el Ministerio de Obras Públicas, el mismo presidente de la República, los pro-haitianos, en fin. Yo quiero ver, señor director, que usted me permita ver las declaraciones que a raíz de este encuentro debió de emitir el presidente Abinader, porque mucha gente entendía que Luis había dicho que le iba a entregar el país a los haitianos. Vamos a escuchar. Es bueno aclarar esto. Es un canalizador y facilitador de esas ayudas. Nosotros no tenemos recursos para construir hospitales allá. Y en ese caso lo que sí vamos a hacer es canalizador de esas ayudas, donde ya varios gobiernos han ofrecido en el pasado y lo están reiterando a través de nosotros, están dispuestos a construir hospitales. Incluso hay países como el caso de Canadá que ha construido hospitales y están sin utilizar allá porque no ha habido el proceso de la operación misma del hospital. Estas declaraciones surgen precisamente porque el presidente del Instituto Duartiano le hizo un llamado al presidente Abinader. Vamos a ver Miguel, qué fue lo que le dijo o la advertencia que hizo el presidente del Instituto Duartiano Abinader con relación a este encuentro. Adelante, señor director. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Tras la declaración conjunta emitida ayer, tanto por el gobierno dominicano como el gobierno haitiano, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, espera que se cumplan los puntos establecidos en este plan. Sobre todo, la demanda la hizo las autoridades de la vecina isla. Lo creemos que puede ser favorable siempre y cuando las autoridades haitianas sinceramente asuman los términos de ese acuerdo. Recordar que el acuerdo firmado por ambos gobiernos busca reducir el peso de las parturientas haitianas sobre el sistema de salud dominicano, que contempla además la construcción de hospitales del otro lado de la frontera, el fortalecimiento de los controles fronterizos con infraestructura física y tecnológica para reducir la inmigración ilegal, el tráfico de armas y el contrabando. Es en ese sentido que Gómez pidió a la autoridad nacional que se redoble el esfuerzo para mantener el principio de no intervención y demandó tener cuidado con el registro civil a propósito de la cada vez mayor presencia de ilegales haitianos. Este acuerdo no puede ser en desmedro de la aplicación de las leyes migratorias y que todo ilegal que esté en el territorio nacional, ¿verdad?, deba ser objeto de colocación en su territorio, sobre todo en el caso de Haití, donde tenemos tantos ilegales en el territorio nacional. El presidente del Instituto Duartiano habló al firmar un acuerdo con la dirección de los centros comunitarios tecnológicos para la difusión del conocimiento de la vida y obra del patricio Juan Pablo Duarte. Yo estoy de acuerdo con cualquier ayuda. Realmente aquí se ha dicho que en el año más de 37,000 parturientas haitianas lo hacen en el país. Entonces, si se logra poner control en la frontera y se logra ayudar a construir hospitales, centros de maternidad en Haití, pues eso realmente va a significar una mejoría en cuanto a lo que son los gastos que se tienen en salud en el país con relación a lo que son los haitianos. Hay una persona que está encargada de lo que es el levantamiento de esos hospitales en Haití, que es el ministro de Obras Públicas. Vamos a ver qué opinión tiene el ministro de Obras Públicas sobre esta decisión de este acuerdo entre los dos gobiernos. Es inteligente el que a través de organismos internacionales, porque es con la comunidad internacional que se va a promover iniciativas para que los hermanos haitianos puedan atender sus situaciones dentro de su territorio y se aliviane lo que es un peso para el erario del país.
Ahí está, Miguel. Entonces, desde tu punto de vista, estos nuevos movimientos que, si se quieren, hay gente que de una vez trató de condenar al presidente como pro-haitiano. Mire, el tema dominico-haitiano, por su naturaleza, tiende a apasionar, a nubilar, cegar, incluso hasta caer en la irracionalidad. Ahí entra el peligro. Ahora, es un problema histórico, no es nuevo, no nace de la noche a la mañana. Más allá a la declaratoria de independencia. Mira, para que tenga una idea, el primer tratado entre ambos países, Haití y República Dominicana, se firma en 1874. Acuerdo económico, de comercio, pero no así delimitar la frontera. Se espera el 21 de enero de 1929 para que sí, ambas autoridades, tanto haitianas como dominicanas, llegaran a un acuerdo sobre los límites de la frontera. Ya en el 36 incluso se ratifica lo firmado en el 29 entre Estenio Vincent y por el lado dominicano el entonces dictador Rafael Leonidas Trujillo. Ahora, entra un punto negativo acá, que un año después, la llamada matanza haitiana. Cuando el director o presidente del Instituto Duartiano Dominicano hace mención de la ley migratoria, fíjese que incluso las autoridades dominicanas han jugado un papel de apatía, de irresponsabilidad, incluso en la aplicación de la ley 285-04. Incluso, Pedro, esa ley nació ayer, porque hasta el 2004 la ley que regía la República Dominicana en materia de migración era la número 95 de 1939, de la época de Trujillo. Oye, eso. Y fruto de presiones internacionales, incluso la propia ONU, es que República Dominicana decide tener un instrumento migratorio adecuado a los nuevos tiempos. Y ya en el gobierno de Hipólito, en el 2004, nace la ley 285-04. Ahora, el reglamento de aplicación se mantuvo engavetado durante muchos años, desde la llegada de Leonel en el 2004 hasta incluso los tiempos de Danilo. Es decir, dejadez, apatía e irresponsabilidad. La parte que nace luego de que el gobierno, que se vio en la obligación de aclararle al país que el gobierno estaría canalizando ayudas económicas, no que República Dominicana se haría cargo de la situación de crisis económica que arrastra Haití. Ante esa iniciativa, los sectores neonacionalistas reaccionan y nueva vez, Pedro, resurge el fantasma del fusionismo, de que se va a fusionar, de que eso es un proyecto que está en agenda, Canadá, que por aquí, que Estados Unidos, y aquí entonces entra una parte importante. Yo siempre he citado, Pedro, cuando abordo este tema, a dos destacados intelectuales. Balaguer, mire, Balaguer, si un escritor, si un dominicano que estudió lo que ha sido la situación entre Haití y República Dominicana, incluso escribió libros sobre esa situación. Hay un libro que Balaguer escribió que se titula La realidad dominicana, que lo publica en 1941. Sí, Balaguer incluso habla de una visión de una confederación entre ambos países. Balaguer, Pedro. Y lo retoma con más fuerza y lo plasma en otro importante libro, La isla al revés, de 1983. Y el otro pensador intelectual y filósofo, Casado Soler, Rafael Casado Soler, lo plasma en su tesis doctoral, 1951, sobre la visión de una fusión en ellos. Ahora, ese es el mal, esa es la confrontación. Es natural, Pedro, que si dos países, una frontera, uno con más necesidad con otro, el padre de lo que es el derecho internacional, Francisco de Vitoria, ya para los tiempos de lo que representó la visión colonial de Europa hacia América, ya hablaba sobre la visión y la necesidad de por qué un ciudadano, un ser humano, migra o se va de un país a otro, muchas veces cuando la necesidad lo empuja. Ahora, ha faltado voluntad
de los gobernantes con el tema de la frontera? Es que, Miguel, esa frontera, los intereses dentro de lo que son las mismas estructuras de los partidos políticos no permiten que ese control existe, porque es que el trasiego que hay en la frontera, cuando realmente se apliquen las leyes, entonces puede que le haga imposible a ciertos comerciantes y a ciertos políticos recibir los beneficios que el trasiego deja en esa frontera. Las parturientas que usted citó ahorita no llegan solas, es el vulgar negocio, Sí, trata de personas, lo que usted dice, el descontrol en la frontera. Y aquí hay una responsabilidad histórica sin importar gobierno. Muchos se refieren a Trujillo como el gran incluso nacionalista. Sin embargo, mire Pedro, porque todo es un asunto de intereses. Sobre todo el económico siempre ha pesado. Cuba, pongo el ejemplo de Cuba. A partir de 1933 inició un proceso que se llama la visión de que los cubanos cortaran la caña. Los cubanos. En Cuba para esa época habían muchos puertorriqueños, jamaiquinos y haitianos. Sin embargo, se inicia ese proceso para que los haitianos, los jamaiquinos, los puertorriqueños vayan a sus países y los cubanos sean los que en demasía vayan a los ingenios azucareros. Sin embargo, Trujillo hizo todo lo contrario. Cuando Trujillo, a partir de la década del 40, observa la importancia y la bonanza que generaba la industria azucarera, como la mano de obra haitiana ilegal era explotada y sobre todo generaban más ingresos, porque vía lo que era la explotación laboral de los haitianos durante la época de Trujillo, aún ilegal, y todavía eso se ve, el dominicano que está en Estados Unidos de manera ilegal, sin documento, voy a utilizar el término indocumentado, se le explota, se le paga menos, no tiene derechos a nada prácticamente, ni a seguro, ni a regalía, nada de eso, porque es ilegal. Y el capital financiero se aprovecha y explota a ese indocumentado. Es lo que en la actualidad incluso sigue pasando. Porque cuando se estaba, por ejemplo, construyendo el metro, la cantidad de haitianos allí trabajando, indocumentados, sí, compañías del área de la construcción del país, que eso representa un crimen, contratar manos de obra indocumentada para luego decirte, llamar a migración y no le pagaba la quincena, por el juego perverso de los sectores de poder del país. Eso es así y no vamos a variar, pero como estamos tocando la vida, aparte de la vida de Juan Pablo Duarte, nosotros en este momento somos un país que estamos viviendo, claro, producto de la pandemia, una situación difícil, pero me gustaría que, como tenemos tantos maestros que son parte de este espacio, también muchos jóvenes, como el Juan Pablo Duarte, cómo enfocaba la vida para la educación, cómo valoraría Juan Pablo Duarte el maestro y cómo ese Juan Pablo Duarte pues en estos momentos a lo mejor hubiese enfocado la situación en términos de una educación donde los maestros a través del gremio que les agrupa muchas veces pues cometen hasta acciones como que uno dice, oye, pero estarán poniéndose locos o quizá porque como que uno ve que ponen la educación muchas veces por debajo de lo que es sus aspiraciones salariales y lo que son aspiraciones que a lo mejor
Juan Pablo Duarte no lo hubiese compartido. Fíjese, Duarte, a propósito de esa inquietud suya, buena y válida, dejó poca cosa escrita, a diferencia de Martí y de Hostos. Duarte, dentro de la visión de la independencia, fíjese que cuando se habló de Duarte, quise enfocarlo al Duarte político, en el contexto político. Ahora, en el contexto de la preocupación de Duarte a ser educado como sus padres, así lo quisieron, pues lo enviaron afuera, específicamente a España, la visión de Duarte en materia de educación, prepararse. Porque incluso cuando funda la Sociedad Secreta La Trinitaria, 2 años después, tiene la visión de que una manera de enviarle mensajes a la población de ese entonces, funda la Sociedad Filantrópica, que realizaba obras. Un mensaje de libertad, y ahí recaigo el punto 9, de la influencia de los carbonarios europeos, de ese proceso que él vivió en España, en la España convulsa, y Duarte en materia de una visión clara de la educación, de la importancia de estar bajo los cimientos de una visión de conocimiento, porque él entendía, los conocimientos implican que usted pueda vivir en libertad, porque conoce sus derechos, y a partir de conocer sus derechos, de vivir en libertad, mientras más educado está, usted más consciente de la realidad dentro del contexto que usted pudiera estar viviendo. Esa visión clara en materia de estar educado y sobre todo un principio, por eso decía, hoy se reniega, y sobre todo las clases de politiqueros, Pedro, que tenemos, reniega una herencia determinante en materia de honradez y de ética de Duarte, en cuanto a lo que tiene que ver la seriedad que representó para el país. Cuando usted dice la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, pero tengo amistades, incluso historiadores, maestros del área de ciencias sociales, que forman parte de la ADP. La ADP, desgraciada y lamentablemente, como otras instituciones, la han politizado y la han desnaturalizado. Y fruto de que la han desnaturalizado, ha perdido su esencia de lo que debería ser. Porque una cosa es la política y otra cosa es ser politiquero. La mayoría de los politiqueros han utilizado la ADP como un instrumento incluso de chantaje. Se ha desnaturalizado, la esencia se ha perdido y la verdadera preocupación en materia de lo que es la preparación, porque acá, claro, no quiero achacarle toda la culpa a la ADP. Hay responsabilidades duales. Gobiernos que, por otro lado, han sido también responsables de ese descrédito, de esa desnaturalización de la ADP, porque le conviene. Pedro, a más desorden en un país, quienes patrocinan y promueven el desorden, más beneficio obtienen. Y la ADP ha seguido los pasos en ser desnaturalizada para caer en el punto que ha caído, de perder esencia, incluso el respeto que una gran parte de la población le debería de tener a la ADP, que uno se la tiene. Y les reitero, no toda la culpa es de la Asociación Dominicana de Profesores, porque han logrado ciertas conquistas, la han logrado, pero sin embargo se ha mantenido muy contaminada hasta la fecha. El 31 de este mes de enero es el Día de la Juventud. Juventud Divino Tesoro. Pedro, pero usted se siente joven a propósito. Somos jóvenes, yo soy joven porque realmente cada día uno vive una etapa de joven. Por lo menos el inicio de la mañana, la juventud tiene que renovarse. Pero ese Duarte joven que se lanza con este proyecto, todo el tiempo aglutinando a la juventud, ¿cómo usted lo valora?
Pedro, con 25 años, Pedro, Sí, 25 años, ¿qué usted ve hoy? Ahora le pregunto yo, para luego seguir. ¿Qué es lo que mayormente usted ve hoy en aquel que tiene 25 años? Sin hacer un enfoque generalizado. por eso de ahí la pregunta, porque es que hoy tenemos una juventud como que poco le importa, inclusive la vida. Si hay un joven que dice, bueno, yo sé que vendiendo droga yo nada más voy a durar 25 años, pero Me voy me al voy bajo mundo. Aunque al bajo me mundo, maten. sí. Hay un funcionario que concho, no me gusta ni mencionar esta cosa, pero hay un exfuncionario que decía que se ganaba 7 millones de pesos mensuales. Entonces, que yo no me explico porque ¿quién aquí se gana 7 millones de pesos mensuales? Y si en ningún momento pensó cómo se lo ganaría y por qué y qué tenía que hacer. Muchos de esos políticos que hoy hablan tanto de Duarte y hasta van a las escuelas y tiran discursos y van a los centros y tiran discursos. Entonces, cuando le llegan las cosas del Estado y se le olvida un Juan Pablo Duarte que sí, que todo el mundo hace referencia de esos Pedro, 1.000 pesos. y lo peor que del caso entregan. es que en cada oficina, Sí, ponen una foto y Pedro, en el Congreso, yo no voy a decir que todo legislador o diputado es aquello, ¿verdad? sí, pero caramba. Pero Pedro, que en toda oficina, foto de Duarte. Sí, es honestidad. Eso está contradictorio. Ese mensaje contradictorio. Entonces, ustedes los historiadores, usted no está en las aulas impartiendo docencia, pero sí está en los medios. Yo caramba, como que no comparto la juventud de hoy, que todos de una forma u otra llegan al bachillerato y tienen que recibir esa parte tan linda que es la historia dominicana, y como que se le Pero, escapa. mire, aquí el sistema ha provocado gradualmente que las sociedades se vayan degenerando. Ahora conviene, porque a una cúpula, esa cúpula pequeña como tal, sí se ha preparado académicamente. Y se ha preparado académicamente y luego utiliza instrumentos para que aquellos terminen siendo borregos adocenados. Y bien, entonces aplican lo que metafóricamente voy aquí a establecer, lavados cerebrales, como una forma posteriormente de instrumentalizar esa mente del joven, que no estudia historia porque eso no tiene interés alguno. Conocer tu historia, por ejemplo, la historia de tu país. Y ese proceso de degradación tiene ramificaciones con secuelas funestas, negativas, y que la sociedad dominicana está pagando con creces. Porque de una u otra forma, ahí entra el punto incluso de las propias redes sociales, su pro y su contra. Uno de los críticos acérrimos de las redes sociales, ya fallecido, semiólogo intelectual italiano Umberto Eco establecía que las redes sociales hoy en día han permitido que cualquier idiota escriba o cualquier mediocre. Palabras de Umberto Eco, ¿verdad? Y yo la asumo como bueno y válido, sin ánimo de hacer un enfoque generalizado, porque hay gente con capacidad que utiliza las redes para el bien. Escriben y usted puede leer la riqueza en materia de cultura de lo que está plasmando allí. Sin embargo, otros, como decía Umberto Eco, lo que decía en un pequeño círculo se quedaba ahí, las idioteces, el mediocre. Ahora no, ahora te escribe todo lo que le llega a la mente y por ahí se va. Las redes sociales, uno de los principales, ahora voy a recaer en la figura de Byung-Chul Han, coreano, hablaba sobre la importancia de cómo las redes sociales han provocado aún más una instrumentalización de la sociedad. Le reitero, tiene su pro y su contra, pero sin embargo,
lo que observamos hoy en día es que hay una preocupación incluso en los padres con ese tema. Gracias, Miguel. Pues naturalmente lo que tenemos que invitar es que los dominicanos valoremos a Duarte. No importa en el lugar que estemos de la tierra, del Bueno, universo. a propósito de los 25 años, de la pregunta Duarte Joven, Sí. con 25 años funda la Sociedad Secreta de la Trinitaria. O sea, Sí. la visión de ese joven. Sí, que es Y lo que aglutinar necesitamos. otro grupo más de jóvenes. Es lo que necesitamos hoy, jóvenes que sean emprendedores, pero de proyectos que sean de provecho para ellos y para el país. Vamos a ir a una pausa. En breve continuamos con Acción Cooperativa TV y más. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Ven a Suplidora Hawái, donde encontrarás una enorme variedad de muebles, electrodomésticos, juegos de sala, comedor y aposento. Fabricamos con la más alta calidad, los más actualizados diseños y a los mejores precios. Suplidora Hawái, la mejor opción. Visita nuestras tiendas en Santiago en la avenida Inver y Autopista Duarte. Teléfono 809-575-2048. Página web www.suplidorahawai.com. Suplidora Hawái, la grandota del Cibao. Continuamos con Acción Cooperativa TV y más. Naturalmente agradeciendo a nuestro hermano Miguel Beato por las importantes orientaciones sobre la vida de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana. Gracias a él y a todos esos hombres y mujeres, hoy tenemos un escudo, tenemos una bandera, tenemos constitución, tenemos todo lo que es un país organizado. Hoy vamos a ver un cumpleaños muy especial que es parte de nosotros, de mi cuñada Paulina Rosario, ahí en el sector de Santiago Este, quien estuvo de cumpleaños ya algo importante, en unos años bastantes. Ella disfrutó con su familia ahí de ese rico bizcocho que le llevaron sus hijos Paola, José Alberto, Marleni. Es decir que felicitarla, desearle todo lo mejor en este día, que pueda seguir con mucha salud, que pueda disfrutar todos esos años que le quedan por delante, puede seguir pasando las imágenes de ella, de su celebración, que ellas realmente, junto a Alberto, su esposo, puedan tener una larga vida con mucha salud y con mucha paz. Es decir, que felicidades, querida cuñada Paulina.
Nosotros vamos a continuar con, ya en lo que es el término de lo que es son las medidas excepcionales con relación al toque de queda. Este toque de queda, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, ha originado una serie de medidas que, caramba, muchas de ellas por la desobediencia, pero sobre todo esa desobediencia ha originado que todos los días alrededor de 1000 y pico de personas pues sean contagiados del COVID-19. Yo voy a querer para que ustedes vean un video de una situación de la que se ha dado por la desobediencia ciudadana, y esto ha traído como consecuencia exabruptos policiales que debemos condenar de la misma manera que condenamos que una persona después de la hora del toque de queda salga a emborracharse, salga a hacer lo que no tiene que hacer, salgan a agruparse, en fin. Vamos a ver, señor director, este video de una situación que se dio con la policía y una familia. Mira, sin violencia, por favor. Ah, pero dice que está con el grupo. Pues si fuera cualquier gente, no la puede hospital que le está hablando. Y música y bebida alcohólica, 2 botellas llenas. Permiso. Esa situación muy desagradable, porque es lo que ha llevado a que muchos ciudadanos pues enfrenten las autoridades. Si se supone, entendemos que si de esas patrullas andan con un fiscal, pues la principal autoridad en ese caso es ese fiscal, y que debe de llamar a esos policías
a esos guardias a la moderación. Pero entre situaciones y situaciones también están las aplicaciones muchas veces injustas de las multas que se están colocando. La Procuradora General de la República ha echado para atrás, doña Miriam Germán Brito, lo que es ponerles esas multas antojadizas. Ahora los procesos puede ser que vayan a ser más lentos, porque van a tener que ir a un juzgado de paz para que entonces un juez sea quien aplique la sentencia que corresponde, que nunca podrá ser de más de 1 a 10 salarios del salario mínimo que se aplique en el país. De 1.000 hasta 100.000 pesos, pero que la brutalidad policial, la desobediencia ciudadana, pues han hecho que estas medidas sean como canzona, que durante lo que es el confinamiento, que la gente poco a poco se va cansando de él, entonces estas acciones fuera de todo sentido común, de algunas brigadas policiales, que uno sabe que están cansados, que están haciendo un trabajo que le cuesta día, noche, con muchas limitaciones, pero que hay que evitar violentar lo que son los derechos individuales de los ciudadanos. Penetrar a una residencia, a una vivienda, sí, eso, y más cuando usted, independientemente de lo que sea, están los hijos, está la esposa, está la familia, e irrumpir no es lo más correcto. Lo que se ha visto, se ha vivido dentro de esta situación de la pandemia son situaciones realmente muchas veces muy lamentables. Pero mientras tanto, tenemos que reconocer que las autoridades están llamadas a establecer las medidas y los ciudadanos a respetarlas, porque el COVID-19 sigue matando seres humanos en nuestro país y en toda parte del mundo. Lo del COVID-19, y ya ahora ya saben que han llegado casos de la nueva cepa, y la verdad es que tenemos que seguir dando cumplimiento, lavado de las manos, uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, porque todos los ciudadanos tenemos un compromiso con la salud. No busquemos enfermarnos. Gracias a ustedes, gracias a DJ Leo y gracias a todo el que ha puesto su empeño para estar con nosotros en esta hora. El próximo domingo tendremos de nuevo Acción Cooperativa TV y más. El próximo programa, Agenda Ambiental, no se lo pierdan. Buenas noches y nos vemos. Feliz sueño. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana,
tierra